posterior del paladar duro hacia la parte más profunda, hacia la parte de la faringe. Vamos a tener la úvula y les decía que pues estos están compuestos por ese músculo palatino elevador del paladar para para que cuando nosotros deglutamos, pues suba y esa justamente será la función. Es móvil para que nuestro paladar se eleve, cierre la nasofaringe y evitemos ahí que entre el alimento hacia la parte de la nariz o que el alimento se vaya hacia la parte de la nariz, ¿no? Esta será como la función principal del paladar blando. Acá también tenemos submucosa de tejido conectivo laxo, también tenemos, les decía, epitelio no queratinizado y mucha mayor o más cantidad de glándulas salivales palatinas para ayudar justamente a que el bolo alimenticio pase a la faringe. ¿De acuerdo? La coloración en cada una de las dos tipos de mucosa será diferente. La mucosa del paladar duro es más rosada, pálida, y la coloración de la mucosa del paladar duro es más rojiza. Y ahí justamente es como podemos diferenciar, digamos, entre sí los tipos de mucosa que tenemos. Ahora, decíamos que el paladar duro tenía esa mucosa masticatoria, pero también quien tiene mucosa masticatoria de quien está formada o formando esa mucosa masticatoria también va a ser las encías, porque las encías son parte de estos rebordes alveolares y entonces las encías también van a tener este mucosa masticatoria, ¿de acuerdo? Entonces encías y paladar duro, mucosa masticatoria, paladar blando, carrillos, los labios en la parte interna y el piso de la boca, la parte ventral de la lengua va a estar formada por mucosa masticatoria. Y la mucosa especializada, que ya dijimos que va a ser así, va a recibir ese nombre especializada porque tenemos los corpúsculos gustativos y tiene entonces la capacidad sensitiva de generar esta percepción de los estímulos gustativos, además de tener la percepción mucho más desarrollada de los mecanorreceptores. Entonces, antes de que me vaya la lengua, vamos a la parte del paladar y cómo se desarrolla. Para la formación del paladar, voy a platicarles 3 puntos importantes. Bueno, la formación del paladar se va a conocer como palatogénesis. La palatogénesis entonces es la formación del paladar. Esa palatogénesis se va a dividir en 3 fases. La primera fase donde se desarrolla el paladar primario que inicia a partir de las semanas 5 y 6. La segunda fase que es el paladar secundario que va entre las semanas 7 y 8. Y la fusión de ambos paladares, se va a dar a partir de la semana 10 y 11. Entonces la palatogénesis constará de 2 procesos como tal, pero la fusión de ambos paladares se dará hasta la semana 10 y 11 aproximadamente y también un tanto dependiendo del género. Hay algunas, por ejemplo, las mujeres que se pueden desarrollar antes o también se pueden desarrollar después. Bueno, pueden cerrar esa fusión de esos ambos paladares, puede hacerse antes o puede hacerse después, dependiendo desde sea del género. ¿A qué voy con esto? En las mujeres, la fusión de ambos paladares inicia una semana después que en los hombres y eso lo vuelve todavía más vulnerable a presentar, por ejemplo, un paladar hendido a las mujeres, porque justamente la fusión de ambos paladares puede retrasar hasta una semana. Ahora, paladar primario. El paladar primario que se da a partir de las semanas 5 y 6 va a ser una especie de triángulo invertido hacia la parte posterior. Este paladar primario se relaciona con los procesos nasales medios. Esos procesos nasales medios que se unieron entre sí
tanto en la superficie, o sea, para formar la cara, les decía, el filtrum, el labio superior, el frenillo tectolabial, también se unen en sentido de profundidad y surge una estructura embrionaria especial que se llama segmento intermaxilar o premaxila, que son o proceso premaxilar. Este segmento intermaxilar va a tener tres componentes. El componente labial, el componente maxilar y el componente palatino. El componente labial va a desarrollarnos nuestro labio superior, nuestro frenillo y la parte media de nuestro labio superior. Esta parte superior de acá, esto nos va a desarrollar nuestro componente labial, que será justamente la continuación de aquí, de la parte naranja. Esta parte de acá naranja será justamente nuestro componente labial. Más en sentido interno, hacia la parte interna, profunda. Acá. Prominencias nasales medias se fusionan entre sí, prominencias nasales maxilares, esta primero en sentido lateral, en sentido externo, pues nos va a desarrollar eso de la parte de nuestro labio y nuestro frenillo, nuestro filtro, pero después va a ir hacia la parte profunda, hacia adentro, y también las prominencias maxilares van a seguir creciendo hacia la línea media y hacia la parte superior. Entonces, este proceso palatino medial va a alargarse hacia la parte interna y se va a conocer como este segmento intermaxilar, que ya nos desarrolló la parte del labio superior, del frenillo tectolabial. La parte interna, de acá, que se va a funcionar con la parte del maxilar, tendrá justamente la zona anterior del maxilar, que es esta parte de acá, los 4 incisivos superiores y la mucosa bucal y las encías que se desarrollaron a partir de esta superficie. Entonces, de los 4 incisivos superiores y el reporte alveolar, va a desarrollar esta unión del proceso maxilar con este segmento o con estos procesos nasales mediales. Y en la parte posterior, acá vamos a tener un vértice con el vértice hacia la parte posterior, que va a ser el componente latino, va a tener una forma de triángulo con el vértice de la parte posterior, la parte que va a desarrollar nuestro paladar primario. ¿Hasta dónde llega el paladar primario? Hasta la papila incisiva. Acá está. Filtrum, labio superior, nuestro componente labial, nuestro componente palatino, acá. Perdón, nuestro componente alveolar o maxilar y nuestro componente palatino, segmento intermaxilar en la parte posterior. ¿De acuerdo? Ahora, este segmento intermaxilar se va a continuar en dirección craneal para unirse con el tabique, pero que proviene de la eminencia frontal, a la parte superior, acá. Las fositas olfatorias que están entre los procesos nasales medios, acá. Y los procesos nasales laterales van a invaginarse hacia el mesénquima cefálico. Y entonces nos va a desarrollar ya justamente el techo de nuestra boca, nuestra cavidad oral primitiva. Esto a partir de la semana 6 más o menos se va a perforar y vamos a tener un contacto contra la cavidad nasal y con la cavidad bucal. Este orificio se va a conocer como coana primitiva. Me voy a ir para acá, aquí, acá. Nuestra coana primitiva y va a irse por atrás de este paladar primario. ¿De acuerdo? Paladar primario, nuestra coana primitiva. Acá está nuestra faringe en la parte más posterior. Esta abertura que está en la faringe formará justamente el techo de la cavidad bucal y va a separar tanto la cavidad bucal como la cavidad nasal, que será ahora. Esto será el segmento intermaxilar nada más, pero en relación con el paladar secundario, la parte posterior va a necesitar la interacción o los mecanismos de formación del macizo facial. Necesitamos que la cara siga creciendo para que las crestas palatinas que vienen del maxilar se formen. ¿Y cómo se van a formar esas crestas palatinas? Acá está. Este es nuestro maxilar. Vamos a tener dos proyecciones
hacia los bordes laterales de nuestro maxilar en cada uno de los lados, y esas proyecciones se va a conocer como crestas palatinas laterales o procesos palatinos laterales. Estos procesos palatinos laterales van a crecer hacia la línea media para unirse entre sí y formar justamente nuestro paladar secundario. El desarrollo y el crecimiento de los procesos palatinos laterales no se produce de manera horizontal, como sería, como todos nosotros podríamos imaginar. O sea, no se van a enfrentar directamente un lado con el otro, como les había platicado en la fusión real. Sí se fusionan de manera real, pero van a seguir ciertos movimientos. No van a ser solamente horizontales, sino van a tener una serie de movimientos que van a hacer que las crestas palatinas sean también mucho más susceptibles a agentes teratógenos, por ejemplo. Entonces, las crestas palatinas se van primero a fusionar o van a seguir una fusión de manera oblicua. Primero van a estar estas crestas palatinas a ambos lados de la lengua, como está aquí en azulito oscuro. Esta es la lengua. Están las dos crestas palatinas laterales en los bordes, en la parte inferior de la lengua. Y posteriormente van a ir hacia la parte superior. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la lengua, que ya es más o menos como la semana 6, está ahí obstruyendo que los dos crestas palatinas del lado derecho y lado izquierdo se enfrenten. Ya en la semana 8 más o menos esa lengua desciende porque nuestra mandíbula también se formó, y al descender al descenderse esta lengua, al evitar la obstrucción de la lengua, pues ya las crestas palatinas ahora sí se van a encontrar, van a tener un contacto y ahora sí se van a fusionar de manera real estos procesos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Semana 8 desciende la lengua hacia el piso de la boca. Los procesos palatinos que estaban hacia la parte inferior van a cambiar su dirección hacia la parte superior, o sea, van a ir primero y van hacia abajo, como está esta imagen, después van a subir y después al subir van a horizontalizarse, o sea, van a hacer dos movimientos, bueno, tres, hacia abajo, hacia arriba y hacia la línea media, rectos. Es entonces aquí cuando nosotros podemos tener alteraciones en esos movimientos, y son muy susceptibles estas crestas palatinas, les decía, a agentes teratógenos, y es también muy importante pues que esta fusión se dé de manera correcta. La parte compleja de la formación del paladar y por qué tenemos diferentes porque tenemos muchos problemas en la fusión de estos procesos, es porque los movimientos de elevación y horizontalización son demasiado susceptibles a momentos y a agentes, por ejemplo, a los medicamentos, a componentes ambientales como tal, a componentes también bioquímicos que van a hacer que no se terminen de fusionar estos procesos. Entonces, estos mecanismos de elevación, horizontalización y fusión de la parte posterior de nuestras crestas palatinas, vamos a requerir un, que se que intervengan más bien tanto los agentes genéticos y que le den la información genética necesaria para que comiencen tanto a crecer las crestas hacia la parte superior, media y horizontalización, para que hagan esa elevación, horizontalización y fusión, y también que tengamos la adhesión necesaria en cada una de las crestas del epitelio para que se dé esa fusión. Entonces, para que se dé la fusión en esa superficie necesitamos que tengamos una buena producción de glucoproteínas extracelulares, que estas glucoproteínas extracelulares van a favorecer la adherencia entre dos crestas palatinas, entre el epitelio del lado derecho y del lado izquierdo. Si no tenemos una buena cantidad de glucoproteínas, no vamos a tener una buena adhesión a cada uno de los bordes de los epitelios que estaban formando los costados. Ese mesénquima se va a desintegrar, ese mesénquima ya no va a ser reemplazado o vamos a tener restos celulares en la superficie y pueden quedar algunos restos celulares también de esa
falta de fusión, incluidos en algunos espacios a lo largo de la fusión de nuestros paladares. Y esto también nos puede dar origen a ciertos quistes. Igual quistes de la formación embrionaria. Entonces, a las 8 semanas más o menos de esos procesos palatinos laterales, la parte oblicua, la fusión oblicua o ese descenso que tenemos de esas crestas palatinas laterales va a comenzar a perderse, ya no va a ir bajando, sino al contrario, va a ir generando una pequeña vuelta hacia la parte superior. Y ahí, cuando tenemos ese proceso, pues también va a favorecer la horizontalización, pero también intervienen mecanismos como la proteína morfogenética ósea. Esto pues se puede pasar también hasta de la semana 8 a la semana 9, donde ambos procesos palatinos van a tener ya una disposición horizontalizada, pero no están totalmente unidos. Estos epitelios que se están enfrentando, vamos a tener también esas glucoproteínas que se adhieren, y si no hay una buena cantidad de glucoproteínas, también esas células epiteliales se van a fragmentar y van a quedar ahí estáticos en esos procesos. El proceso o los que le van a dar la señalización y la regulación del crecimiento a estos procesos palatinos va a ser la señalización de Sonic-Hedgehog, que se van a expresar en los movimientos que tienen que tener nuestras crestas palatinas inferior, o sea, hacia abajo, hacia arriba y hacia la parte medial, y algunos factores de transcripción como son el FOXF1, FOXF2 y el SOR2, que también estaban presentes justamente acá. Aquí se los puse como resumidos todos los tipos de genes involucrados en la formación de los procesos palatinos. La función, por ejemplo, del factor de transcripción MSX1 en la producción del mesénquima palatino es muy importante porque nos va a ayudar a estimular a la proteína morfogenética ósea, y que pues esto nos va a ayudar también a la osificación de la parte interna, cuando ya se lleve a cabo la osificación. El PAX9 regula el complejo OSR y el factor de crecimiento fibroblástico 10, que van a hacer que también se homologuen cada una de las crestas palatinas y que se fusionen y que se horizontalicen de manera correcta, o sea, ambos al mismo tiempo. Entonces, pues también necesitamos que crezca tanto la parte superior de estos dos procesos, pero que también la parte interna, y esto es importante, el paladar depende mucho de la formación y el desarrollo de la lengua. Si nosotros en nuestra cavidad oral primitiva, en esta cavidad virtual que tenemos algo que detenga esta formación, que se enfrenten nuestros epitelios, pues vamos a tener problemas en la formación. Entonces necesitamos forzosamente que los músculos que están formando nuestra lengua desciendan, para que entonces entren en íntimo contacto estas crestas palatinas laterales. También el paladar, como les explicaba con las arrugas palatinas, tiene relación con ese líquido amniótico. Al entrar ese líquido amniótico presiona las crestas palatinas laterales, y tanto formará las arrugas palatinas como ayudará a elevar esa hueso a la palatina para formar esa bóveda palatina. Y en lugar de formar un techo plano, va a adoptar esta forma cóncava horizontal que tiene la forma de nuestro paladar. Entonces, necesitamos pues 3 mecanismos básicos en la formación del desarrollo de nuestros paladares, que es justamente lo que les platicaba al inicio, cuando la primera clase que dijimos que era la apoptosis, la migración y la transformación del epitelio en epitelio de mesénquima, o sea, la diferenciación. Entonces necesitamos la diferenciación, la transformación y la apoptosis en la formación del paladar para que realmente se desarrollen adecuadamente nuestras estructuras. Es importante también platicarles que ya a partir de la semana 10 aproximadamente, ya me voy a ir en esa parte, el paladar secundario dijimos que se va a fusionar hacia la parte del paladar primario. Acá me voy. Acá.
Tenemos acá nuestro paladar primario, acá tenemos la formación de nuestro paladar secundario. Nuestro paladar secundario va a ir formando o se va a ir fusionando hacia la parte medial, hacia la parte del tabique nasal, y justamente se va a fusionar con este tabique nasal. Estas dos crestas palatinas se van a terminar fusionando con este tabique nasal para formar esta curvatura de nuestro paladar. Esto se da a partir de la semana 10 y 11 aproximadamente. Se va a formar justamente ya la fusión de nuestro tabique nasal con nuestros dos procesos palatinos laterales para formar meramente el rafe palatino. A la formación de esas estructuras, dijimos que en la fusión aparente pues vamos a tener algunas células inmersas o dispersas por esa disgregación del epitelio y van a quedarse atrapadas en esa superficie, y les decía aquí donde podemos tener la presencia de algunos quistes de los restos epiteliales de la formación de nuestro embrión. Entonces ya la formación o la fusión de ambos paladares va a darse a partir de la semana 10 y 11. La formación entonces y la fusión de ambos paladares pues nos va a dar lugar al rafe palatino, y entonces nos va a traer pues ya el paladar. La parte entonces del paladar primario será esta sección hasta la papila incisiva. Aquí tenemos ese vértice que se formó del paladar primario. Aquí la papila incisiva, el agujero incisivo, también vamos a tener una acumulación de tejido fibroso en esa superficie, y hacia la parte posterior pues tenemos nuestro rafe palatino con la formación de nuestro paladar secundario, que el paladar secundario será parte del paladar duro y paladar blando respectivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que hasta ahí. Entonces, pues ya, creo que ya quedó claro, se fusionaron. Entonces, estos son los mecanismos o cómo se dirigen primero las crestas palatinas hacia abajo, luego suben y luego se van hacia la línea media. Tuvo que descender la lengua, se fueron hacia la línea media y tocaron esta parte del tabique nasal que se estaba desarrollando, llegó hacia la parte de abajo y entonces ya se fusionaron, como es el caso de acá, tabique nasal, procesos palatinos se fusionan primero entre sí, luego se fusionan hacia el tabique nasal y quedaron formando una sola estructura. ¿De acuerdo? Acá está también la manera en la que se desarrolla, y recordando que la fusión de la parte del paladar primario se va a dar de manera oblicua, o sea, de aquí hacia acá, en ambos lados, y llegándose a la papila incisiva, la formación o la fusión va a ser hacia la línea media, o por las crestas palatinas laterales, y las crestas palatinas laterales se fusionan entre sí. Esta fusión de acá se da hasta la semana 10 y 11, ¿de acuerdo? Esto de acá. Entonces, esto se desarrolla 5 y 6, esto se desarrolla 7 y 8, y se da esta fusión a la semana 9 y 10. ¿De acuerdo? Esta imagen me gusta mucho ponérselas porque justamente aquí podemos ver todas las estructuras de nuestros arquitos faríngeos. Vemos nuestro tabique nasal, vemos nuestra lengua, vemos en la parte inferior nuestra mandíbula con nuestro cartílago de Meckel. Acá tenemos nuestro maxilar, acá también tenemos nuestro maxilar con nuestras crestas palatinas laterales o nuestros procesos palatinos laterales y la lengua en crecimiento. Esto tiene que descender para que estas dos crestas palatinas se unan hacia el tabique nasal y formen nuestro velo del paladar, ¿de acuerdo? Acá tenemos nuestro cartílago de Meckel que sirve de guía de osificación de nuestra mandíbula, y pues acá tenemos nuestra formación de nuestras glándulas salivales mayores y submandibular y sublingual respectivamente. ¿De acuerdo? Ese es un corte sagital. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, No, todo doctora. bien. No, profesor. Muy bien. Bueno, ya se acabó la clase. Vamos a dejar